Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el pasado programa, abordamos sobre nuestra naturaleza, y el factor que nos domina y controla. Hoy, el Pastor Pepe continúa en Romanos, capítulo 3 y en los versos del 9 al 31, para hablarnos acerca del juicio y veredicto de Dios para los que viven bajo la ley, el propósito de la ley, y la respuesta de Dios y la esperanza redentora para nosotros. Escuchemos la conclusión de la naturaleza del hombre y la soberanía de Dios. Me gustan mucho las palabras de San Agustín, donde él describe la condición del hombre antes de la caída. La condición del hombre antes de la caída, el hombre tenía acceso a Dios. El hombre tenía esa libertad para escoger todo aquello que era de Dios. El hombre fue puesto en el huerto del Edén y estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero una vez llegó Génesis 3, que el hombre cayó en pecado, el hombre perdió esa libertad de escoger a Dios. Sí, Dios te ha dado una voluntad. Dios me ha dado a mí una voluntad. Dios no hace robots. Dios no hace una marionetica para que nos controles así y decidamos todo lo que nosotros vamos a hacer en el día. Dios te ha dado una voluntad, me la ha dado a mí. Pero la voluntad en cuanto a lo que es a buscar a Dios, esa voluntad la hemos perdido. Porque de ahí en adelante, desde Génesis 3 hasta ahora, todo designio del hombre, todo lo que el hombre hace, lo hace bajo ese estigma de que todos han pecado, el hombre está bajo el pecado y por lo tanto el pecado tiene dominio sobre las vidas. Por lo tanto, cualquier cosa buena que tú trates de hacer, sabes que no va a ser justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser bajo el estigma de que tú eres pecador, pecadora. Por eso es que Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esa realidad? Si todos han pecado, si todos están cortos de la marca, y no hay nada que el hombre en esa condición pueda hacer para tratar de allegarse a Dios genuinamente, y tratar de ser justo delante de Dios, porque Él es justo, sus caminos son justos y verdaderos, Él es Rey de los santos, pero yo no soy justo, yo soy bastante injusto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Versículo 21. La respuesta, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, léanlo conmigo. Únanse conmigo para que lo descubramos juntos. ¿Ve? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, vamos a desempacar esto aquí.
porque ahí hay mucha riqueza. Comenzamos diciendo, pero ahora. Pero ahora habla de un plan de Dios. Pero ahora el hombre no puede ser justificado por sus propios méritos, por su intento infructuoso de tratar de seguir la ley. Pero ahora, para nuestro alivio, para nuestra aliciente, para nuestra paz, ¿qué es lo que ocurre? Se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? ¿Qué significa que se ha manifestado? Se ha revelado. Se ha revelado. ¿Qué se ha revelado? La justicia de Dios. Dios ha revelado. Recordamos las tres formas en que Dios se da a conocer: la creación, la ley. Decíamos que la creación es general, no nos lleva a una relación personal con Dios. La ley nos impide, porque estamos cortos de la marca, por lo que acabo de explicar. Pero entonces Dios, como hemos conocido, la ley nos da el conocimiento del pecado y nos vemos insuficientes por nosotros mismos. Entonces Dios le ha placido revelar, manifestar la justicia de Dios, que eso es lo que tiene que ver con redención. Eso es lo que tiene que ver también con la encarnación, a través de la encarnación de Jesús. Entonces está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, o sea, en la versión King James, sin la ley o separadamente de la ley, Dios se ha manifestado la justicia de Dios. Pero no se queda ahí. La respuesta de Dios, la justicia de Dios. Hay un medio para la justicia de Dios. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Pero está limitado. Hay una limitación allí. ¿Cómo lo puedo decir? Está abierto, pero hay una precondición. Y esa precondición es para todos los que creen en Él. Porque si no, Dios sería un Dios universalista. No importa lo que tú creas, todos los caminos llevan a Dios. Por lo tanto, el universalismo que te dice que no importa a quién tú adores, pero como quiera que sea, tú vas a ser salvo. Como quiera que sea, la justicia de Dios va a ser, porque es un Dios universalista. Aquí me parece que esas acusaciones que nos hacen la gente que no son creyentes de que los cristianos somos exclusivistas, a mí me suena esto como bastante exclusivista. ¿No les parece a ustedes? No lo digo yo, lo acabo de leer en las Escrituras. Por eso es que es importante que leamos las Escrituras. La justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado en una persona, en la persona de Cristo Jesús, mediante su encarnación, en un plan redentor, para que nosotros, al creerla, al poner nuestra fe en Jesucristo, y que le creamos a Él, a Jesucristo, como el único Salvador, como el único camino a Dios, como el único medio para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Entonces nosotros seamos partícipes y seamos hallados justificados gratuitamente por su gracia. Y entonces, justificados, la justificación delante de Dios ocurre por medio de Jesucristo. Ocurre por medio de poner nuestra fe y creer que Él es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que el Padre le resucitó de entre los muertos. Y la palabra dice en Romanos unos capítulos más adelante que si tú crees de todo corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, tú serás salvo.
Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús en el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes creemos esta palabra que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de ustedes lo creemos y podemos atesorar en nuestro corazón de que la palabra de Dios es espada que corta, que penetra a lo más profundo de nuestros corazones? Aleluya. Justificación gratuitamente significa que no tienes que hacer nada físicamente, no tienes que hacer nada de tu propio esfuerzo, no tienes que hacer nada en tu intento de tratar de acercarte a Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas personas religiosas, aún de las tradiciones de las que muchos de nosotros hemos salido, creen que sí, en la gracia de Dios, pero hay que hacer cosas, hay que hacer los sacramentos, hay que comulgar todo domingo, porque cada vez que tú comulgas los domingos, o sea, participa de la cena del Señor, ese pedacito de pan se transustancia en el cuerpo de Cristo y tú tienes que comer el cuerpo de Cristo todos los domingos para que tú mantengas tu salvación. Y tú tienes que hacer buenas obras. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, es gratuito, te fue dado, te fue dado. Eso se llama la redención, la justicia de Dios imputada. Ha habido un intercambio, una transacción legal. Hagamos de la idea de que la persona cuyo nombre es A es una persona que está endeudado hasta aquí, debe dinero hasta aquí. La persona B es el banco que está detrás de A. Y está detrás de A, le va a embargar la casa, le va a quitar los carros, le va a congelar todas las cuentas, se va a meter en el trabajo y va a meterse en recursos humanos en el trabajo y le va a decir, no, yo quiero confiscar el salario de A porque me debe una cantidad importante de dinero. Y entonces C, movido a misericordia, porque ama a A, y C tiene todas las riquezas del mundo, tiene un caudal muy grande, su portafolio es impresionantísimo, él tiene para comprar una isla completa privada. Esa persona se mueve, la C, se mueve a misericordia y va a B, al banco y le dice, mira, yo voy a cubrir la deuda a nombre de A. Está pago. ¿Sabes una cosa? Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, Isaías dice que el castigo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vosotros que en otro tiempo estaban como ovejas descarriadas, mas ahora ustedes han venido al pastor de nuestras almas. Eso es lo que hizo Jesús. Eso lo profetizó Isaías 600 años antes de que aconteciera. Dios se lo reveló. Los profetas, aquí cuando habla de los profetas, Isaías entre ellos. Jesús pagó el precio. Y tenía que ser Jesús, porque Jesús, siendo Dios, que no pecó, era el único que podía tomar forma humana, despojarse, ¿verdad? La palabra dice, algunos dicen que Él se despojó de su deidad. Eso es un disparate, eso es una herejía. Jesús nunca se despojó de su deidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús siempre fue Dios, pero Jesús se despojó del honor que le confiere ser Dios y se despojó de algunos de los atributos exclusivos de Dios, como entre ellos la inmortalidad, tomando forma humana, porque tomando forma humana Jesús podía morir, pero sin pecado. Aquel que no conoció
pecado, se hizo pecado para que tú y yo viniésemos a hacer justicia de Dios. Fíjense una cosa, lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Eso es lo que se llama la justicia imputada. Mientras que en otras teologías dice que hemos sido infundidos. Por eso es que hay que comulgar todos los domingos. Por eso es que hay que tomar la hostia todos los domingos. Por eso es que eso es sagrado. Porque cuando tú tomas la hostia, tú estás recibiendo esa infusión. Pero lo que hizo Jesús fue un intercambio glorioso. Un glorioso intercambio. Él se hizo pecado, mas no pecó, pero se hizo pecado pagando el precio que otrora te hubiera tocado pagar a ti y a mí, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, pero ¿saben una cosa? Él quedó vindicado totalmente al tercer día, cuando la tumba estaba vacía y cuando fue declarado, cuando Él se presentó delante de sus discípulos, y delante de sus discípulos en el último capítulo del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo claramente cuando se apareció a sus discípulos que estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús resucitado, al aparecerse a sus discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y entonces él pernoctó con los discípulos y estuvo una cantidad de tiempo hasta su ascensión. Y en su ascensión esos discípulos fueron comisionados. Pero no solamente fueron los discípulos quienes atestiguaron a Jesús resucitado. Dice que 500 personas, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y ascendiendo dio la promesa de que el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no vendría a manifestarse y a irse, sino que el Espíritu Santo viviría con ustedes. El Consolador estaría dentro de ustedes. La persona de Cristo Jesús, la tercera persona de la Trinidad, estaría dentro de ti y Él te llevará por el camino y Él te recordará todas las cosas. Él te va a enseñar todas las cosas. Él te va a dar el poder para que tú le seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún por los más confines de la tierra. Eso, yo no sé ustedes, pero para mí eso a mí me pone, me enciende. Si yo fuera un cohete, yo rompería el techo aquí del gozo de la realidad de Cristo Jesús. Bendito el Señor. La fe en Jesucristo. Jesús es el objeto de la fe. Es la provisión de Dios para salvación, reconciliación con Dios. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra? ¿De quién es nuestra salvación? La salvación le pertenece al Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. La palabra propiciación está hablando que, en otras palabras, que Jesús se ofreció en sacrificio, en expiación por nuestros pecados. Y la propiciación era el medio de apaciguar, de aplacar la ira de Dios y ganar la buena voluntad de Dios. Eso es propiciación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Jesús, con su muerte en la cruz, Él satisfizo la justicia de Dios,
La deuda fue paga. La deuda del pecado universal fue paga con el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es propiciación. Y como la deuda fue satisfecha, la ira de Dios fue aplacada. Y la buena voluntad de Dios sobre ti y sobre mí se hace efectiva en nosotros desde el momento en que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Desde el momento que tú has puesto tu fe salvadora en aquel que es Salvador. Pero fíjate, leía, 1 Juan 2:2, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también los del mundo. La redención particular ocurre en aquel que pone la fe en Cristo Jesús. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la respuesta. Jesús es todo lo que tú necesitas en tu vida. ¿Te das cuenta? La ley declara que todos hemos pecado. La ley te recuerda que eres pecador. Pero ahora, la ley fue cumplida cabalmente por aquel que es perfecto. Siendo Dios, se hizo carne y cumplió la ley. No vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Y Él la cumplió cabalmente. Y en esa persona, en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, tú puedes entrar en esa justificación, a ser hallado justa delante de Dios. Y entonces Pablo continúa diciendo, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿La de tus obras? No, por la ley de la fe. Aleluya. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. La fe es lo que te justifica. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. En Deuteronomio, escucha, oh Israel, Jehová uno es. Jehová tu Dios uno es. Él es uno, es Dios, es singular, la singularidad de Dios. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, entendiéndose a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, entendiéndose a los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley confirmada en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz, en su vindicación a través de su resurrección y en su glorificación, en su ascensión, anunciando la llegada del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Su glorificación cuando Él venga por segunda vez, ya no como cordero manso a morir por el pecado, sino como el Señor, donde toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.